Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la situación en Ucrania. Ya se cumplen más de 2 meses desde que comenzó la invasión rusa a ese país. Vamos a hablar desde Ciudad de Guatemala con Will Ogilvie. Él es profesor de la Universidad Francisco Marroquín en la Facultad de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Y desde Santiago de Chile nos acompaña Franklin Coletti. Él es doctorando en la Universidad de Santiago de Chile y profesor en la Universidad Central de Venezuela. Ambos bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Voy directamente contigo, Will, porque decía yo que ya van más de 2 meses desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania y los pronósticos en aquel momento eran realmente pesimistas. Incluso algún informe de inteligencia de Estados Unidos decía que en cuestión de días caería a Kiev en control ruso. Y bueno, y aquí estamos más de 2 meses después. Por supuesto, vamos a hablar luego del montón de pérdidas humanas y económicas que ha traído este conflicto, pero Ucrania en una heroica resistencia. ¿Qué falló en los pronósticos, Will? Pues, por resumir rápidamente, te diría que todo. Casi todas las imágenes y las predicciones que tenía Putin no se han cumplido y básicamente de pasar a un ambicioso gol de intentar desnazificar, crear un cambio de régimen total en todo el Estado ucraniano. Tras el fracaso de intentar tomar Kiev, pues ahora hemos visto pues, un redespliegue, ¿no?, hacia lo que ya es el este del país, donde a día de hoy se están concentrando toda la parte dura del conflicto en general. Pero nadie, y creo que nadie realmente esperaba que Zelensky iba a poder convertirse en un héroe internacional a los ojos de la opinión pública de casi todo el mundo que no son los rusos, ¿verdad? Entonces, creo que esa impresionante resistencia que ha tenido era imprevisible por casi todos. Ahora, Franklin, para escuchar también tu opinión en ese sentido, incluso la inteligencia de Estados Unidos le ofrece a Zelensky un vuelo para evacuarlo de Kiev y él dice y contesta: no necesito un aventón, necesito armas, ¿no? Creo que esa variable también de la resistencia ucraniana no se tomó mucho en cuenta y está pesando mucho, ¿no? Sí, yo creo que la comunidad internacional creyó mucho también el discurso ruso de que Ucrania era un país muy joven, que no tenía una identidad establecida como nación y que no tenía una capacidad de resistencia como para enfrentarse a una potencia. Y evidentemente, como dice Will, todos los pronósticos se cayeron porque la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano estuvo mucho más allá de lo que teóricamente nosotros podríamos ver al observar el conflicto en la distancia. Ahora, Will, hemos visto también, el ejército ruso se planteaba como algo invencible, brutal, muy avanzado, etcétera, ¿no? Sin embargo, hemos visto un ejército bastante desorganizado. Han tenido 15,000 bajas por lo menos en estos meses de conflicto, entre ellos 10 generales, lo cual es brutal, ¿no?, en tan poco tiempo. Se habla mucho de que es un ejército que falló en logística, que falló porque, digamos, había muchos muchachos conscriptos en el ejército que no tenían idea que iban a Ucrania, que tienen la moral por los suelos, que no saben qué están haciendo. Es decir, también la imagen del ejército ruso ha quedado a deber muchísimo, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que aquí también hay que hacer varios avisos, ¿no? Uno es que es el primer conflicto que yo recuerde en el que ha habido una filtración masiva por parte de la CIA de las imágenes de satélite para realmente avisar a la comunidad internacional lo que estaba sucediendo. Y de hecho, yo estuve aquí en este programa que me invitasteis el día antes de la invasión o 2 días antes y mi pronóstico era que sí. Y yo decía, bueno, todo lo que pone el satélite es que va a invadir. Al final solo Putin tiene las cartas y solo él sabía lo que iba a hacer, ¿no? Por supuesto que aquí cada uno estábamos con nuestras apuestas. Pero como has dicho, una cosa, y por extender un poco lo que estás diciendo, Edgar, 15,000 soldados rusos muertos son, creo que, análisis conservadores, diría yo, ¿verdad? Si a eso le metes los heridos, estás hablando de 45,000 soldados, más o menos, para un contingente de 190,000. Es decir, es una barbaridad. Ya hay más rusos muertos en 2 meses de guerra que en 10 años de operación soviética en Afganistán. Es un desastre, se mire como se mire. Y hubo errores enormes, ¿no? No sé si os acordáis de aquella imagen de todos los tanques parados sin gasolina ante Bielorrusia y el norte de Ucrania, que podían ser atacados por los ucranianos con relativa facilidad, aunque tampoco, de la misma manera que estaban muy asustados al principio, hay que ser prudentes y tampoco podemos celebrar ahora nada, ¿verdad? Porque ahora los rusos están haciendo lo mismo contra los ucranianos.
esta semana han estado haciendo un gran esfuerzo en bombardear sobre todo líneas de tren y carreteras, con lo cual, aunque ha sido un desastre absoluto para los rusos, no han podido tomar Ucrania en poquitos días como pensaban. La guerra no está ganada, es básicamente lo que yo quiero decir. Ahora, Franklin, la brutalidad del ejército ruso ha sido una constante no de ahora, es decir, en los 80s en Afganistán lo hicieron, en Chechenia en 90s, 2000, en Siria en 2015 también, ataques incluso, digamos, fuera de los cánones de los códigos de la guerra. Y lo que hemos visto en Bucha, esas imágenes de brutalidad contra los civiles, tienen dos explicaciones. Por una parte, que sí, que es una herramienta para atemorizar a la población civil, pero también, ojo, hay una explicación que dicen, mira, esto lo hace un ejército indisciplinado, que tampoco entre esa baja de moral no sabe muy bien qué hacer y se le va la mano. También, ¿cómo interpretar esa brutalidad? Y también, ¿es algo que le está funcionando a Rusia o en serio también le está causando un deterioro de imagen brutal? Que no es que la imagen de Rusia antes fuera buena, pero esto ya es otro nivel. Sí, claro. Efectivamente, allí podríamos ver que dentro de lo que es la disciplina de la tropa hay problemas efectivos, aunque no debemos descartar que sí exista una violencia selectiva hacia puntos específicos de la sociedad ucraniana que podrían haber generado posteriormente una resistencia civil. Hay que recordar que Ucrania históricamente ha sido muy combativa, tienen antecedentes de más de un siglo de lucha por su independencia, específicamente contra los rusos, y evidentemente esa combatividad de la sociedad ucraniana es preocupante para un país o una potencia que pretende ocupar o pretendía ocuparla nuevamente. Entonces, esas ciudades en la periferia de la capital, sin ninguna duda, hay una violencia selectiva para dar un mensaje con respecto a lo que sería la ocupación posterior. Evidentemente, no esperaban que eso se le fuese de las manos y que no pudiesen tomar ni la capital y que incluso tuviesen que retirarse. Ahora, viendo un poco más a futuro en las próximas semanas, digo, Will, se ha centrado la lucha ahora en la zona este de Ucrania, es decir, cerca de la región del Donbass, ¿no? Ahí va a estar el campo de batalla próximamente. Para las dos partes es una zona importantísima, ¿no? Para los rusos, por un lado, porque es una zona donde hay una población importante de rusoparlantes, pero también para Ucrania, ¿no? Porque perdería una zona que le permitiría a Rusia abastecerse logísticamente, instalarse y luego eventualmente volver a atacar Kiev. ¿Cómo ves esas próximas semanas? Pues creo que van a estar muy interesantes y si bien creo que las guerras cuando se pelean y se organizan inteligentemente, pienso que los objetivos políticos tienen que hacerse antes y luego sobre el terreno se van modificando y nunca al revés, lo que hemos visto ha sido muy interesante de las fuerzas rusas que están luchando actualmente al sur de Izium, avanzando desde el oeste, desde Donetsk por supuesto, con la idea ahora de, si uno viera el mapa de Ucrania, ¿verdad? Si esto es todo Ucrania, se está concentrando en una especie de arco así, siendo esto el Mar Negro de aquí abajo, la idea que quieren hacer es intentar conseguir cercar a los ucranianos que están dentro de un efecto de pinza, avanzando desde entre los frentes, y es un poco la guerra y lo que está pasando hoy sobre el terreno. Otra cosa muy interesante que está pasando es que es posible que Rusia cambie el estado de las repúblicas de Donetsk y Luhansk a un nuevo estado político llamado la República de Donbass, estaban diciendo parte de la oficialidad rusa, e incluso yo no descartaría, porque es bastante posible, que directamente se incorporen estas dos zonas a Rusia. Y efectivamente, como estás diciendo, Edgar, una de las dos partes interesantes aquí es que aquí Rusia tiene una capacidad de aprovisionamiento mucho más directa con su frontera, ¿no? Con toda la vía de suministros, muchísimo más fácil de defender de lo que estaba pasando al principio en Bielorrusia. Entonces, aquí yo creo que vamos a ver un recrudecimiento de los combates por todo lo que está pasando y lo que estamos viendo en todo ese área y posiblemente parte del contingente que está en Transnistria, en Moldova, veremos si intenta, que de momento no se ha hecho, atacar desde el sur también a Ucrania e intentar dejar a Ucrania sin salida al Mar Negro, ¿no? Entonces, si eso fuese el resultado, que por supuesto hay que ver lo que pasa sobre el terreno, eso sí que es un éxito relativo para los rusos, sin lugar a dudas, ¿verdad? Franklin, vamos a ver. Esto puede ser sabemos cómo empezó, no sabemos cómo termina.
Y un poco la pregunta que nos hacemos es, ¿no será que Rusia también quiere una guerra larga, de desgaste? Es decir, al fin y al cabo se está peleando en territorio ucraniano, no ruso. Es decir, obviamente Rusia paga un precio alto por las sanciones económicas y el aislamiento que viene con eso, ¿no? Pero de todas formas es Ucrania quien está sufriendo, yo diría, la mayor parte del desgaste. ¿Cómo puede ser o cómo evitar en todo caso que se convierta en eso, en una guerra de desgaste de largo plazo que deje a Ucrania en las ruinas? Bueno, yo creo que efectivamente para los rusos o específicamente para el gobierno ruso, para el presidente Putin, esto se fue de las manos. El plan evidentemente no era una guerra larga, sino hacer una especie de acción relámpago. Y no hay que descartar ni restarle importancia al creciente poder de fuego que está teniendo Ucrania y que va a seguir teniendo en los próximos meses. No solo poder de fuego, sino tecnología de punta con la cual enfrentar directamente al ejército ruso, lo que podría hacer que la confrontación dure muchísimo tiempo. Como dijo Will, en este momento probablemente el punto neurálgico está en el sur, en cortar el acceso al mar por parte de Rusia a Ucrania, e igualmente, por supuesto, en la región de Donbass. Allí es donde, al menos políticamente, están los objetivos inmediatos. Como te dije, no creo que sea un buen momento para descartar que Ucrania sea capaz, con el poder de fuego que tiene y que está en aumento, sea capaz de rechazar o de hacer que esta ofensiva en el Donbass se detenga y entremos en una guerra de desgaste, que probablemente es para lo que se están preparando los rusos también. Will, ahora hablemos un poco del otro lado, de Occidente. Es decir, un poco hay que entender también que la narrativa, ¿no?, de Putin siempre ha sido Occidente es débil, Occidente es moralmente decadente, Occidente no está unido. Y Occidente al final dio una respuesta, yo creo, bastante contundente para los estándares de lo que esperábamos. Es decir, la batería de sanciones económicas es brutal. Ahora, por otro lado, yo pregunto, ¿qué tan sólida es esa respuesta, Will?, tomando en cuenta que se empiezan a ver algunas fisuras. Es decir, hay una dependencia del petróleo de algunas naciones más que otras. Es decir, Hungría se resiste al embargo petrolero, Alemania intenta, pero también sabe que le costaría mucho dinero embarcarse tan rápido en un embargo petrolero, y empezamos a ver también esas fisuras. ¿Cómo ves tú la respuesta de Occidente? Yo creo que ha sido una sorpresa para todos. Para mí, por lo menos, tengo que admitir que yo no esperaba una respuesta tan contundente. Y Biden, que va de error en error y que parece que ya está medio senil por los comentarios y las cosas que hace a veces, creo que en este sentido ha hilado relativamente fino, ¿no? Lo que ha dicho básicamente ha sido: no vamos a poner botas sobre el terreno, que es lo que dicen ellos, no va a haber un contacto directo entre tropas de la OTAN y tropas rusas. Eso se ha cumplido. Ahora bien, fuera de ahí, todo. Es decir, todo apoyo económico y militar y tecnológico, como está diciendo mi compañero Franklin, se le está dando a Ucrania, y sin vistas a que se termine. Entonces, también yo diría, una guerra de desgaste puede que la lleve peor Rusia que Ucrania. Si esas sanciones hacen que Rusia no pueda reponer parte del material militar que necesita para continuar en el conflicto, se puede complicar también para Rusia la cosa. Ahora, esto me recuerda un poco, unos famosos generales de la OTAN decía que le recordaba mucho la OTAN a la Liga griega después de que se repeliesen a los persas, porque claro, las organizaciones y las alianzas de seguridad tienen sentido cuando tienes un enemigo. Si no tienes enemigo, ¿qué hacemos todos gastando un 2% en defensa en la OTAN? Rusia ya está medio muerta, es un país que demográficamente está en declive, económicamente ni hablemos y demás. Es verdad que tiene un arsenal de armas nucleares gigantesco y que por eso todavía dice algo en las relaciones internacionales, pero un PIB similar al de Italia, ¿verdad? Entonces, este ataque violento, pueril, diría yo, por parte de Putin sobre la gente de Ucrania, lo que ha hecho es despertar a los europeos. Los alemanes, que llevan siendo una nación con una política exterior centrada en la geoeconomía, pero sin ser geopolíticamente relevantes, están dando un vuelco de 180 grados. Los finlandeses y los suecos, que no querían saber nada de la OTAN, ahora están dando un vuelco de 180 grados. Es decir, con la llegada de la amenaza, todo el mundo se pone la pila. Eso no veo yo ningún lugar a dudas. Entonces, está la cosa realmente interesante, y a nivel de Unión Europea también. Hay
toda la opinión pública, por mucho que Rusia esté intentando volcar desinformación, hablando del genocidio que están haciendo los ucranianos y cosas que no nos creemos nadie, la verdad, toda la opinión pública está volcada con Ucrania. Yo tengo amigos españoles que están yéndose con furgonetas a ayudar a los ucranianos. Yo no he visto ese nivel de compromiso en ningún conflicto desde que yo tengo vida, y yo tengo 34 ahora. Yo no he visto ese nivel de involucramiento a nivel europeo, de todas las naciones juntos, de la izquierda y la derecha juntas, salvo Podemos, que están diciendo tonterías la mayoría de las veces y que no a la guerra, y que, bueno, todas estas protestas hippies que dicen ellos que no van a ningún lado. Por lo general hay un apoyo masivo. Claro. A Ucrania. Ahora, Franklin, para cerrar, también cómo entender la variable China, es decir, no solo en cuanto a su posición ambivalente, sino también a qué tanto debilita esto la posición de Occidente frente a China, que debería ser prácticamente el principal foco de atención de aquí a futuro, porque está claro que hay dos modelos en juego, ¿no? El modelo autoritario chino, el modelo occidental. ¿Cómo has visto, por un lado, esa ambivalencia china y cómo crees que va a quedar también Occidente parado para hacer frente a la amenaza china de aquí a futuro? Sí, bueno, para China es una situación muy complicada porque evidentemente Rusia podría haber sido, y de esto yo creo que no existe ninguna duda de que el 90% de los analistas del mundo pensábamos que era así. Rusia podía haber sido un gran contrapeso para Occidente en el aspecto militar en Europa, mientras China culminaba su avance o comenzaba su avance en el Pacífico. Sin embargo, esta guerra ha demostrado que Rusia no está en capacidad de poner en jaque a Occidente, a la OTAN, y por otro lado, ha demostrado que la OTAN tecnológicamente está muy bien capacitada como para enfrentar cualquier amenaza que esté presente. Lo han hecho indirectamente en Ucrania y han puesto en jaque a Rusia y contra China en un eventual enfrentamiento. Bueno, si lo hacen directamente, no solo los podrían poner en jaque, sino que podría generar un fuerte descalabro dentro de la nación. Por el otro lado, lo económico hace que todo el golpe que hay al mercado de las materias primas y todo el golpe que hay al mercado internacional también va a afectar a China, y China lo sabe. Por eso es su deseo de que el conflicto termine lo antes posible, evidentemente sin que Rusia quede tan mal parada como está en este momento. Bueno, esperemos a ver qué pasa en las próximas semanas. Nuestro corazón está con el pueblo ucraniano. Muchísimas gracias, Willy Franklin, por ayudarnos a entender mejor lo que pasa. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado de esta semana.